Entonces llamaré a eso la condición de segundo orden. ¿Sí? Es las conclusiones que hemos llegado hasta el momento y recordar estas dos condiciones que hemos planteado. Entonces, para verificar el funcionamiento de estas funciones, ¿no? En una forma funcional, estas dos condiciones, en una forma funcional más específica, vayamos a un ejemplo. ¿Sí? Digamos que la forma que va a tener esta función de beneficio que hemos planteado y va a depender solamente de la cantidad producida, sea de esta manera. ¿Así? ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo es determinar cuál es la cantidad que debe producir el empresario para hacer que este beneficio sea máximo. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos adelantamos un poco y ya vamos a saber que la forma funcional que tiene esto es de una cuadrática con un menos hacia adelante, es decir, efectivamente va a ser cóncava. Por lo tanto, va a ser un gráfico similar a esto, ¿no? Acuérdense, cóncava, carita triste, convexa, carita feliz. ¿Sí? Pero demostrémoslo con las condiciones de primer y segundo orden que hemos planteado, ¿no? Entonces, encontremos primero la condición de primer orden. Acuérdense que la condición de primer orden es hacer que la primera derivada de esa función, encontrar la cantidad que hace que la primera derivada se vuelva a cero. Entonces, primero encontremos la primera derivada de esa función, ¿no? Derivemos esa función respecto de la cantidad producida. Entonces, vamos a tener así, ¿no? 1000 menos, esto pasa a multiplicar, 10q, ¿sí? Y hagamos, ¿no? Que esta primera derivada, ¿cuál es la cantidad que hace que esa primera derivada se haga cero? Entonces, poniendo eso cero y despejando la cantidad producida, vamos a encontrar que esa cantidad que va a ser que se vuelva óptima la función va a ser 100. Entonces, si yo produzco 100, ¿cuál va a ser el beneficio? Si reemplazo aquí 100, ¿no? Y aquí reemplazo 100, vamos a tener que el beneficio que estamos calculando sería 50.000. Ahora, ¿ese 50.000 de verdad es el beneficio más alto al que puede llegar el empresario o es de repente como los casos que vimos hace un momento, como este que es mínimo o como este que podría haber seguido pronunciando mal? Bueno, por la forma de la función yo ya sé que va a ser una función cóncava, ¿no? Pero, o sea, como esta. Pero confirmémoslo, obtengamos la condición de segundo orden. Entonces, volvemos a derivar esto de acá. Volvemos a mover la cantidad producida. La volvemos a mover y bueno, la cantidad producida solamente aparece aquí. Entonces, la segunda derivada, ¿no?, de la función sería menos 10, ¿sí o no? ¿No? La segunda derivada. Vamos a ver por acá. Que es esto de acá. ¿Sí? Estamos observando que es menos 10 es negativo, es decir, efectivamente, si yo vuelvo a mover la cantidad producida, el beneficio se va a reducir. Entonces se está cumpliendo la condición de segundo orden, lo cual demuestra que este punto óptimo que hemos encontrado del beneficio y esta cantidad óptima que hemos encontrado de la cantidad producida hacen que el beneficio sea el más alto posible. Entonces hacen que el beneficio sea máximo. Efectivamente, en este caso, 50.000. ¿Sí? En este primer ejemplo, aplicando las condiciones de primer y segundo orden como hemos planteado en este caso. ¿Sí? Un pequeño ejemplo. Entonces es el caso más simple, ¿no? Una optimización con una única variable, ¿no? Lo único que hemos hecho es, nuevamente, ¿no?, si tenemos una función, digamos, como esta, ¿sí?, y nosotros derivamos esa función respecto de la variable que la define y obtenemos justamente esa primera derivada, ¿sí?, y observamos que esto es
0, estamos justamente representando la condición de primer orden, ¿sí? Ahora yo podría representar esto de otra forma, ¿no? Yo podría decir que si esto lo escribo de esta manera, ¿sí? Esto pasó a multiplicar, así, ¿sí? Ya habíamos indicado que esta primera derivada tiene que hacerse 0. Nosotros estamos modificando, ¿no?, en términos marginales la cantidad de x, así que esto es diferente de 0, ¿no? Y bueno, 0 por algo diferente de 0, esto va a ser 0. Entonces hemos llegado a determinar que justamente para movimientos pequeños, muy pequeños, marginales de x, en este caso esta es como llamaba la variable y, ¿no?, no se tiene que mover. Y eso va a suceder si es que se cumple que la primera derivada de la función es 0. Entonces esa es otra forma de llegar, ¿no?, o ver la condición de primer orden para el caso de una única variable, ¿sí? Pero llevemos esto al caso en el cual existe más de una variable, ¿no? Digamos que no solamente tenemos un caso como este, ¿no? Digamos que estamos en un caso en el cual la variable y está explicada por n variables, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso que la variable y represente la utilidad, ¿no?, el beneficio, la satisfacción de un consumidor, y los bienes x representan las cantidades de diferentes bienes que elige consumir el empresario, ¿sí? Entonces, si representamos este mismo caso para la propuesta de varias variables, ¿qué es lo que tendría que suceder para que se cumpla que las cantidades que elijamos hagan que la utilidad sea la más alta posible? Tendría que ser de la siguiente manera, ¿no? Para esto tendremos que aplicar algo que se conoce como el diferencial total. El diferencial total. El diferencial total, ¿sí? Entonces, para encontrar el diferencial total de esta función, lo planteamos de la siguiente manera, ¿no? Movemos la cantidad de y, y vamos a ver que la cantidad de y va a ser la suma de las variaciones de las variables x, ¿no?, cada una ponderada por el efecto, ¿no?, que tiene en la variable y. Entonces, de la siguiente manera, así, ¿sí? Así hasta n. Bueno, esto mejor lo voy a volver a escribir acá, el diferencial total. Diferencial total, para que tengamos un poco más de espacio, ¿no? Entonces, tengo que la variación de la variable y para el caso de varias variables va a ser igual a la suma de las variaciones de todas las variables x ponderadas por el efecto que tiene individualmente cada variable, ¿no?, en y. Entonces, de esta manera. Más x2, x3 hasta xn, ¿no? De esta manera, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, estoy volviendo a representar esta forma que teníamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho, no? Que si para pequeñas variaciones de las variables x, ¿no?, o sea, esto se está moviendo marginalmente, ¿no?, se hace que la variable y no se mueva. Eso solamente podrá suceder si estos componentes, ¿no?, estos coeficientes son efectivamente 0, ¿sí? Mismo concepto al que llegamos del caso con una sola variable. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que para el caso en el cual tenemos una función, ¿no?, que es explicada por varias variables, se va a cumplir que si las primeras derivadas de todas esas variables son iguales, ¿no?, hasta n, e iguales a 0, estamos encontrando las cantidades
de esas variables que van a permitir optimizar la función y. Entonces, esta es la condición también de primer orden para el caso de n variables, ¿no? Se debe cumplir que la primera derivada de la función respecto de cada una de las variables individualmente van a ser iguales e iguales a 0. Entonces estamos volviendo a llegar a la condición de primer orden, ¿sí? Para el caso de n variables. Ahora recuerden que en cualquier momento todos pueden pausar el video y hacer consultas o preguntas. Pueden escribir sus preguntas. Acuérdense que tienen que poner el minuto y el segundo, su nombre y la consulta, y yo me encargaré de responderles a cada una. Aparte que también pueden usar el WhatsApp o los grupos de Facebook para exponer sus preguntas para que todo el mundo también pueda verlas, y yo me encargaré de responderlas. Ahora veamos un ejemplo de justamente esta, ¿no? Esta optimización con más de una variable, ¿no? Tenemos un caso simple. Tenemos que y, en este ejemplo, ¿no? Puede ser igual a una expresión que dependa de dos variables, como estas, por ejemplo, de esta manera. De esta manera. Entonces, nuestro objetivo es aplicar las condiciones de primer orden para determinar las cantidades óptimas de x1 y x2 que me van a llevar a encontrar la cantidad óptima de la variable y. Entonces, derivemos, ¿no? La derivada de esa variable y respecto de x1, eligiendo esta cantidad de modo que haga que esa primera derivada se haga 0, y lo mismo para el caso de la variable x2. Entonces, algo que les sugiero cuando vean una forma funcional como esta, a veces puede ser útil primero resolver la ecuación, resolver lo que ven arriba, lo que van a optimizar, porque eso puede permitir luego derivar de una forma un poco más sencilla. Así que simplemente, bueno, son dos cuadrados, ¿no? Entonces, resolvamos, y si resuelven, suman, restan, multiplican, dividen, van a obtener algo como esto. Entonces, les recomiendo que, bueno, antes de seguir avanzando, yo les diría que pongan pausa al video, resuelvan esto, encuentren las cantidades de x1 y x2 por ustedes mismos, que hagan que la cantidad de y sea óptima y me digan cuál es esa cantidad, ¿no? Entonces pongan pausa el video, resuélvanlo y luego verificaremos si lo que hicieron fue correcto con lo que voy a resolver yo ahora. ¿Sí? Lo hicieron, espero que lo hayan hecho. Entonces deben hacerlo, tienen que poner de su parte. Entonces resolvamos, ¿no? Tengo esto acá, sale así, ¿sí? De esta manera. De esta manera, ¿sí? Ahora tenemos esto resuelto. Derivemos respecto de x1 y respecto de x2. Si derivo respecto de x1 voy a tener esto, ¿sí? De esta manera, sabemos que es igual a 0. Y si derivo respecto de x2 voy a tener ese resultado, ¿sí? Entonces de esto, si yo despejo x1 y x2 en cada ecuación respectivamente, voy a tener que x1 deberá ser igual a 1 y x2 deberá ser igual a 2, haciendo que estas sean las cantidades óptimas de las variables que van a llevar a que la variable y también sea óptima. Entonces reemplacemos estos dos valores de x1 óptimos y x2 dentro de nuestra función original, y vamos a tener que la cantidad óptima de y va a ser 10. Entonces espero que hayan podido llegar a este resultado si pusieron pausa al video, aplicando justamente las condiciones que hemos planteado para el caso de más de una variable, ¿sí? A veces, como les digo, es útil resolver primero esa primera ecuación,
tenerla de esta forma, un poco más lineal, se podría decir así, para que sea más fácil luego derivar. Una pequeña sugerencia. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Ahora, una definición que va a ser útil y recurrente a lo largo del curso es que si nosotros tenemos una función que está definida por la variable x, ¿no? Por ejemplo, digamos que esa función tenga esta forma, ¿no? Donde esta letra a y esta letra b van a ser constantes, letras con números constantes, ¿sí? Valores constantes. Esta forma de escribir la función con y igual y a algo que está definido por la variable x es una forma explícita de escribir la función, ¿sí? Ahora yo podría escribir esta misma función en una forma implícita. ¿Cómo escribo la función en una forma implícita? Lo único que tengo que hacer es pasar todo esto a restar a un lado. Esto va a ser igual a 0. Y bueno, voy a tener justamente que esta función que depende de x y de y, ¿no? Y ya no pongo las variables constantes porque no se suelen poner dentro de una forma funcional escrita de esta forma, es igual a 0. Entonces tengo que esta forma es una función explícita de escribir la función y esta es una forma implícita de escribir la función. Entonces esa definición la vamos a usar en unos momentos. Es importante que la tengamos en claro, ¿no? La forma implícita de escribir una función. Ahora mira, si yo tengo una función implícita y yo sobre esa función aplico, sobre esta función de acá, ¿no? Sobre esta función de acá yo aplico el diferencial total que vimos hace un momento, voy a tener algo como esto, ¿no? Igual a 0, que habíamos dicho que es lo que sucede cuando hay pequeñas variaciones de las variables, ¿no? Como en el caso de la optimización con varias variables que vimos hace un momento. Ahora, yo puedo pasar esto a restar, puedo pasar los que están multiplicando, puedo pasarlo a dividir, y voy a llegar a plantear con esto, ¿no? Digamos que esto lo pase a restar y luego esto lo pase a dividir. Voy a tener una forma como esta, ¿sí? Con un menos que se forma, ¿no? Justamente porque he pasado a restar. Voy a tener esto acá, esta expresión. Entonces, ¿qué me dice esta expresión? ¿Cómo yo leo o interpreto esto? ¿Qué es lo que he logrado plantear? Que si yo muevo la variable x, ¿cuál es el efecto que va a tener eso en la variable y? Básicamente eso es lo que es una derivada, ¿no? Si muevo una, ¿cuál es el efecto en la otra? Entonces estoy viendo que el resultado me lleva a decir que el efecto va a ser que la variable y se va a reducir, por eso está un signo de menos. ¿Y en cuánto se va a reducir? En el resultado del cociente de las primeras derivadas de la función, ¿sí? Entonces, si yo quiero aumentar x, voy a tener que renunciar a una cantidad de y. ¿Qué cantidad? Esta. Entonces, quiero más de 1, pero para eso voy a tener que renunciar a otro. Entonces, eso, ¿a qué concepto que hemos visto en cursos anteriores les recuerda? Ese es el concepto de costo de oportunidad. El concepto de costo de oportunidad, ¿no? Si yo quiero más de una variable, tengo que renunciar a otra, porque tengo ciertas restricciones, ¿no? Para poder acceder a ella. Entonces, eso es otro concepto importante que vamos a estar usando a lo largo del curso. Es importante tenerlo en claro, ¿sí? Entonces, ahora, todos estos conceptos, estas ideas que hemos visto, vamos a darnos cuenta que las hemos estado implementando de manera bastante libre, ¿no? Elegir cuál es la cantidad que tiene que producir el empresario para hacer que su beneficio sea el más alto posible, ¿no? Elegir las cantidades de los bienes
o de las variables x para hacer que la variable y sea la más alta posible, ¿no? La óptima. Pero si nosotros aterrizamos esto a un caso más realista, ¿no? Recuerden que igual estamos planteando modelos, ¿no? Son simplificaciones de la realidad, pero expandamos un poco más el modelo, ¿no? Entendamos que no podemos elegir necesariamente cualquier cantidad de bienes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a una tienda, desde ya no podemos comprar cantidades negativas de los bienes, ¿no? Tú no puedes ir a una tienda y decir deme menos 10 latas de atún, ¿no? Sabes que esa cantidad tiene que ser positiva, así que desde ya hay una restricción a los valores que pueden tomar eh, las variables que estamos intentando encontrar, ¿sí? ¿Qué otras restricciones puede enfrentar las decisiones que pueda tomar el empresario, ¿no? Recuérdense que justamente eso es lo que estamos analizando, ¿no? ¿Qué decisiones son las mejores que pueden tomar los individuos, ya sea el empresario o los consumidores, para hacer que sus beneficios, sus utilidades sean las mejores posibles? Entonces, ¿qué otras restricciones podrían enfrentar ellos? ¿Qué restricciones más existen en el mundo? Las restricciones de tiempo, ¿no? Restricciones de recursos, de repente no hay recursos completamente ilimitados, o la más común de repente para el caso de microeconomía, restricciones de presupuesto, de dinero, ¿no? Que van a limitar las cantidades que nosotros podemos tener de los bienes, porque efectivamente si nosotros tuviéramos más de los bienes, eso podría llevar a que nuestra utilidad sea más alta, pero no podemos llegar a cualquier o elegir cualquier cantidad porque estamos restringidos por un presupuesto, ¿no? Hay restricciones, ¿no? Y una justamente de esas restricciones es la restricción presupuestaria, ¿no? Ya aterrizando un poco más a los temas que vamos a ver en este curso de microeconomía, ¿no? Entonces, esta restricción presupuestaria limita las cantidades de los bienes que vamos a elegir, ¿no? Pueden haber otro tipo de restricciones, no necesariamente presupuestales, como vamos a ver más adelante, ¿no? Simplemente son condiciones que nosotros vamos a imponer, ¿no? E implementar en nuestro proceso de optimización, que nos van a decir que no podemos elegir cualquier cantidad de las variables que estamos intentando encontrar, ¿no? Sino que estamos restringidos a que esas variables cumplan ciertas condiciones, ciertas normas que vamos a imponer sobre ellas, para que nuestro ejercicio tenga un poco más de sentido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una optimización, ¿no? Pero con restricciones. Una optimización con restricciones. Entonces, para nosotros hacer una optimización con restricciones, vamos efectivamente a tener que incluir la restricción dentro del grupo de ecuaciones que nosotros tenemos que optimizar. Vamos a incluir una restricción, una ecuación adicional. Pero aquí se va a presentar un problema, entonces, inicialmente, ¿no? Porque si nosotros tenemos un grupo de ecuaciones, digamos n ecuaciones, y incluimos una ecuación adicional que va a ser la restricción, vamos a tener n más 1 ecuaciones. Pero si nosotros teníamos aquí las ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. Pero si nosotros solo tenemos n variables, esas son las variables, esas variables, ¿cuáles eran? Las x, por ejemplo, que vimos hace un momento, ¿no? x1, x2 hasta n. N variables, pero tenemos n más 1 ecuaciones, porque estamos considerando también la restricción. No vamos a poder solucionar el sistema de ecuaciones, porque para poder solucionar un sistema de ecuaciones tenemos que tener la misma cantidad de ecuaciones y de variables. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Incluyendo una variable más en esta optimización con restricciones. ¿Y cuál va a ser esa variable más? Bueno, vamos a ver que vamos a denominarla con la letra lambda. Y esta variable es conocida como el multiplicador lagrangiano. El multiplicador lagrangiano. Entonces, ahora vamos a ver cómo interpretamos esta función. Bueno, ya tenemos un
una primera, vamos a darle varias interpretaciones, varias definiciones, mejor dicho, ¿no? a, a esta variable. Pero ya tenemos una de ellas, ¿no? Es la variable que yo voy a incluir en el modelo, que me va a permitir tener el mismo número de variables que de ecuaciones para poder dar solución a un problema de optimización con restricciones, que ya había incluido una ecuación adicional, que es la restricción, ¿no? La restricción es la ecuación adicional, por eso tenemos n más 1 ecuaciones. Teníamos solamente n variables, que eran las variables que queríamos optimizar, ¿no? Encontrar, bueno, las cantidades óptimas de esas variables. Para poder solucionar tuvimos que incluir una variable más para tener la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Y esa variable más es el multiplicador lagrangiano. Primera definición que le estamos dando al multiplicador lagrangiano, a la variable lambda. ¿Sí? Entonces, justamente para poder nosotros resolver una optimización con una restricción, ¿no? Digamos que nosotros tenemos, ¿no? Que queremos maximizar, ¿no? Queremos maximizar la variable y que depende de n variables x, ¿no? x1, x2 hasta xn.